Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Hacerlo de una manera muy rápida. El tema que, vamos a refrescar un poco la memoria de qué ha pasado con este día tan interesante para muchos, ¿verdad? El día de Halloween. ¿Usted conoce ese día de Halloween? Mañana es el día que la gente celebra, ¿verdad? Y el tema es noche de tradición o simbolismos, y simbolismos. Bueno, Halloween es una celebración que tiene lugar el 31 de octubre y especialmente vamos a ver un poquito brevemente de historia, desde luego, en Estados Unidos, Canadá y en el Reino Unido, y sobre todo en Irlanda, que es donde vinieron los hombres inmigrantes hace muchos siglos, mucho tiempo atrás. Y hoy en día, mis hermanos, este Halloween es conocido como una fiesta donde las personas, ustedes lo saben, se disfraza de personajes de terror, otros de fantasía, decoran sus casas con temas tenebrosos y los niños practicando el truco o trato, como dicen, pidiendo dulces, ¿verdad?, a los vecinos. Y pues qué bonita, ¿verdad? Qué bonita. Mucha gente dice, ay, qué bonita escena. Ya están muchos preparándose, desde luego, para el día de mañana. Ya saben a dónde van a ir. Pero, mis hermanos, tenemos que entender nosotros que como cristianos, la luz ha resplandecido en nuestros corazones. La luz ha llegado a nuestros hogares y cuando llega la luz, las cosas cambian completamente, ¿verdad? Ahora, rápidamente, Halloween tiene su raíz en un festival celta llamado, o del dios Samaín, una festividad que marcaba el fin de la cosecha y el inicio del invierno. Una época en que se asociaba con la muerte en la cultura celta. Los celtas creían que en la noche del 31 de octubre, los espíritus muertos, claro, o de los muertos más bien, podían regresar al mundo de los vivos. Y para ahuyentarlos, se escondían o se encendían más bien hogueras y se usaban disfraces para practicar, ¿sí? Y también sirvieron como un antecedente de lo que hoy es el Halloween. Bueno, con la expansión del cristianismo, ahí yo lo digo entre comillas cristianismo, la iglesia estableció el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, para honrar a los santos y a los mártires, y fue llamada la noche previa, conocida como la víspera de Todos los Santos. Ya sabe usted que también en el día 1 al día 2 de noviembre, pues la gente da culto o honra a los muertos, ¿verdad? Y eventualmente se transformó en lo que hoy conocemos, pues una fiesta de Halloween y luego la fiesta o el día de los santos mártires o de los muertos, ¿verdad? Todos son símbolos y todos están llenos de tradiciones modernas. Actualmente, Halloween está asociada con mucho simbolismo y también hay un símbolo muy especial que es las calabazas talladas, ¿verdad? Todos las conocen, las han visto desde luego. Yo supongo que no han comprado ninguna. O para comer sí, ¿por qué no, verdad? Una calabaza pues debe saber riquísima, ¿verdad? Pero bueno, para estas fechas el tener la calabaza pues tiene un simbolismo, ¿verdad? Conocido como Jack o lantern, linterna de Jack. Bueno, hay disfraces de este personaje terroríficos y también hay fantasmas, vampiros, brujas,
decoraciones que evocan siempre todo lo sobrenatural. El truco o trato es una costumbre en la que los niños van disfrazados, ya lo saben, visitan las casas de sus vecinos para pedirles dulces, para no darles travesuras, porque en aquel tiempo se rompían las ventanas de las casas, se hacían travesuras si no le daban dulces, ¿verdad? Entonces era una costumbre que se usaba. Entonces ahora se decoran los hogares con luces, con telarañas, con adornos y tratando de que sea lo más espeluznante y divertido, según ellos, a la vez. Ahora estaba pensando en esta linterna, la linterna de Jack, o esta calabaza tallada. Todo lo que hoy se simboliza en el Halloween siempre tiene un antecedente tenebroso en todas las simbolismos que hay en estos días. Ahora, esta tradición de la calabaza tallada, conocida en inglés, como ya lo vimos, la linterna de Jack, tiene sus orígenes en una leyenda irlandesa sobre un hombre llamado Stingy Jack. Ahora, esta leyenda cuenta la historia de Jack, un hombre que era un hombre astuto, tramposo, borracho, que logró engañar al diablo, dice la historia, ¿verdad? De este hombre, que logró engañar al diablo en varias ocasiones, logrando que el diablo prometiera no llevarse su alma al infierno. Esa es la historia. Sin embargo, cuando Jack murió, su vida de malas acciones le impidieron entrar al cielo, desde luego. Y el diablo, cumpliendo su promesa, no lo aceptó en el infierno. Ahora, como resultado, Jack quedó atrapado en la tierra como un espíritu errante. Y para iluminar su camino, el diablo le dio una brasa ardiente. Jack la colocó dentro de un nabo hueco para que no se apagara. Y desde entonces Jack fue conocido como Jack, el de la linterna. Y de ahí viene exactamente lo que es este simbolismo, ¿verdad? De la linterna de Jack. Y ahí tiene las calabazas. Ahora, una tradición. Cuando los inmigrantes irlandeses llegan de este lado a Estados Unidos, en el siglo XIX, en el principio del siglo XIX, comenzaron a usar calabazas en lugar de nabos, ya que son más grandes y son fáciles de tallar. Así que esas calabazas talladas son las caras espeluznantes que se convierten hoy en día en lo que es un símbolo del Halloween, como lo vemos ahí en la imagen. Así es exactamente esta leyenda. Y esto y algunos signos más o símbolos más que dan la tradición del Halloween. Bueno, aunque su origen está ligado a creencias espirituales, desde luego, Halloween ahora es principalmente una celebración cultural, ¿verdad? Y comercial sobre todo. Y en la que tanto los niños como los adultos participan disfrazando o disfrutando del ambiente festivo y de la diversión que ofrece aparentemente ese día. Ahora, ¿es pecado celebrar Halloween para los cristianos? ¿Podemos entender el engaño que hay detrás de esa celebración por la ignorancia? Ahora, dice la palabra del Señor que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz. ¿Qué hace la luz, mis hermanos? Disipa las tinieblas. Y exactamente lo que Satanás quiere es que veamos la fiesta de Halloween pues como algo divertido, que tiene que el hijo, el bebé, el perrito, la mascota, ya, porque también hay disfraces para las mascotas,
que traiga ahí un disfraz de vampirito, de bruja, de lo que sea, tantas cosas que hay que no puedo recordar tanto de tantos disfraces que hay. Pero dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 4:4, exactamente, en los cuales el Dios de este siglo, fíjense, el Dios de este siglo, hay un Dios con D minúscula que está gobernando este mundo. El Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora entonces podemos entender que nosotros como cristianos ya nos vino la luz, el entendimiento de todo lo que es el simbolismo, de todo lo que significa todas esas tradiciones que la gente dice que tiene que celebrar, que es bueno, y está la fiesta de disfraces, está la fiesta en la escuela. Tal vez algunos de tus hijos van a tener una fiesta el día de mañana porque van a tener una reunión. Tenemos que enseñarles que todas estas cosas es mejor no participar, porque si no, entonces estamos dando pie a que celebremos todo ello y vamos a ser partícipes de las obras de las tinieblas. Porque no solamente es traer un vestido, un disfraz, no solamente es mandar a los pequeños a pedir dulces, a pedir golosinas, sino detrás de todo ello, mis hermanos, está el poder satánico. Y necesitamos entenderlo, que nosotros como hijos de luz, ya nos resplandeció el Señor. No tenemos que andar en esas cosas. No nos espanta, desde luego. Yo paso junto a una tienda y veo allá dentro de la tienda hay un monstruo ahí, una calavera, un Frankenstein, lo que sea. Y yo no me espanto. Para mí eso es absolutamente nada. No tiene poder en ninguna de sus actuaciones sobre la vida de los hijos de Dios. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos al libro de Jeremías en el capítulo 10. Jeremías capítulo 10. El Señor le dice a su pueblo que no debe de aprender de lo que hacen los demás. El pueblo de Dios debe de ser un pueblo diferente. Jeremías capítulo 10 en el verso 2. Así dice el Señor: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengas temor. ¿Están conmigo? Aunque las naciones las teman. Todo esto, mis hermanos, cuando lo leemos, podemos darnos cuenta de la libertad en la que ahora vivimos. Dice aquí claramente: no aprendas el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengas temor. Cualquier cosa que tú puedas ver, ¿sí?, que pueda ser para la gente un temor, un miedo, para nosotros los cristianos eso es algo que ya está escrito. Y no debo de vivir en temor. Y la gente dice: es que si no lo haces, en la noche te va a jalar las cobijas. Es que si no lo haces, es que si no pones una vela, va a venir aquí y el espíritu y te va a agarrar. La gente que no conoce a Dios vive con miedo. ¿Están de acuerdo? Pero dice aquí en la escritura: ni de las señales del cielo tengas temor, aunque las naciones las teman. El versículo 3: porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Dice, las costumbres. Es una costumbre lo que va a suceder mañana. Es una costumbre lo que va a suceder el día 1 y el día 2. Es una costumbre. Y el Señor nos llama a que nosotros como cristianos no tenemos que vivir bajo esas costumbres. No tengas temor. Eso es fascinante para nosotros, ¿no? El que el Señor nos dice, la gente dice: es que vamos a ir a ver a tu abuelito al panteón. Mi abuelito ya tiene 20 años que murió. Yo no sé si esté todavía el abuelo ahí. Pero
No, es que no hables así, cállate, chamaca. ¿Cómo que no vas a ir? Tienes que ir. Si no, te ponen temor, ¿verdad? Desde luego. Dice el verso 3 entonces, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Pero mira lo que dice, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, de buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. ¿A qué le suena? A las imágenes, ¿verdad? Los ídolos que los tienen que cargar. Hace unos días atrás tuvieron que cargar a alguien, un monito así, para que llegara a su destino, porque no puede caminar. Es exactamente, y lo pusieron ahí, atadito y firme con clavitos para que no se cayera, porque eso es lo que son. Entonces dice el verso 4, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Claro que no. Son llevados porque no pueden andar. Y cuando viene y entendemos nosotros como cristianos que la luz disipa las tinieblas de nuestras vidas, uno dice, ¿era lo que andaba yo? Ve nomás en lo que andaba, ¿sí o no? No nos burlamos de las personas, pero sí decimos, Señor, gracias porque tu luz resplandeció. Me enseñó todo lo que las manos de los hombres hace para que ellos lo adoren. Entonces dice, son llevados porque no pueden andar. Y dice, no tengas temor de ellos. Eso es algo muy importante, mis hermanos. No tengas temor de todo lo oculto, de todo aquello que simboliza tradición, de todo aquello que simboliza las cosas esotéricas, de todo aquello que la gente te dice, si tú no haces esto, si tú no participas en esto, no te va a ir bien, no vamos a tener un buen año. Dice, no tengas temor de eso, porque nosotros como cristianos no andamos bajo esos designios, sino lo que rige a nuestras vidas es Cristo Jesús en nuestro corazón. Él nos va a dirigir, Él nos guía en todo nuestro caminar. Entonces le dice, no tengas miedo. Dice, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No pueden hacer nada. Está claro entonces que la Biblia menciona con claridad que los seguidores de Dios, como tú y yo, debemos evitar prácticas ocultas, satánicas y todo lo relacionado con las tinieblas. Y a través de los pasajes de la Escritura se nos exhorta a alejarnos de cualquier actividad que implique contacto con el mal, con prácticas ocultas o obscuras. ¿Sí? Podemos evitar entonces nosotros ser parte de hechicerías y de adivinaciones. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, Dios advierte a su pueblo sobre prácticas como ellas, como la hechicería, como la adivinación y como el espiritismo. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, Deuteronomio capítulo 18, verso 9. Si lo tienen ya, digan un amén, si lo están buscando en su Biblia. Si no trae Biblia, por alguna razón muy especial, aquí va a estar al frente en las pantallas. Dice el verso 9, cuando entres a la tienda que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. O sea, para nosotros los cristianos son abominaciones. Es abominable todo lo que todo lo que la gente hace que no glorifique a Dios. Bueno, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Verso 10, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Verso 11, ni encantador, ni adivino, ni mago,
Ni quien ¿qué? Consulte a los muertos. Y es exactamente esta parte interesante, mis hermanos, el consultar a los muertos, lo que sucede en esta gran tradición cultural. Que México es uno de los países, el principal precursor de esta tradición. Que la UNESCO ya nos dio el premio como la fiesta tradicional más importante de todo el mundo, hablando de los muertos. Bueno, ni quien consulte a los muertos. Hay gente que le preguntas, lógicamente todo esto que no sabe de la palabra del Señor, y ellos dicen, no, es que yo voy a ir a visitar a mi abuelita, a mi tío, voy a visitar a mi mamá, a mi hermano que está ahí, a mi hermana que pues falleció, voy a visitarlo. Eso es hacer ocultismo, ¿sí o no? Entonces claramente dice, mis hermanos, ni quien consulte a los muertos. Consultar es preguntar, consultar es decir. Cuando tú vas a la consulta con el médico, no te le paras al médico enfrente y nomás te le quedas viendo, ¿sí o no? O sea, tú le dices, tengo esto, me pasa esto, me duele aquí, ¿qué hago? ¿Sí o no? ¿Cómo me ve, doctor? ¿Estoy grave? Estás consultando y él te va a dar una respuesta. Así es, ¿no? Esas son las consultas. Y aquí dice claramente, no, ni quien consulte a los muertos. ¿Para qué mucha gente consulta a los muertos? Le habla a los muertos. Bueno, en el versículo 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Fíjate bien, por estas abominaciones el Señor echa todas esas naciones. Yo me preguntaba muchas veces, Señor, ¿por qué fuiste tan injusto con muchas naciones? Porque recuerda que cuando Israel iba caminando hacia la tierra prometida, iba echando pleito con todas las naciones que se le atravesaban, ¿sí o no? ¿Y te acuerdas que la orden para el ejército de Israel era destruye todo, no me dejes nada? O sea, yo decía, Señor, ¿pero por qué es esto? Fíjate lo que dice aquí claramente. Dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti, porque no quisieron, porque no quieren al Dios verdadero. Por esta manera todas las naciones son echadas fuera. No es elitismo, mis hermanos. Lo que Dios quiere es que todos se arrepientan. Por eso dice que Él está tardando en su venida, para que todos procedan al arrepentimiento. Pero si lo rechazas, vas a estar en la muerte y no vas a tener parte en el reino de Dios. Por eso Dios echa fuera a esas naciones. Le dice, por eso, por esas abominaciones, no te contamines. Ahora, nuestros valores como cristianos son diferentes a los valores que tiene el mundo hoy en día. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. No tenemos por qué participar ni en esa fiesta de Halloween ni en el Día de los Muertos, porque nosotros no nos regimos por esas fiestas ni por esas tradiciones culturales o como le querramos llamar. ¿Cuántos problemas no me metí cuando yo le decía a la maestra, mis hijos no van a ir a la escuela ese día, oiga, porque pues es que somos cristianos, y pues no le caía nada bien que le dijera. Entonces no vamos a venir, si quiere déjele una tarea a mi hija para que no. Y bueno, yo vi muchas caras ahí feas. Dije, ni modo. Mis hijas sabían que se acercaba ese día y no participaban de ello. Punto. Entonces dice el verso 13, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Tú no puedes
visitar, hablarle a los muertos. No puedes involucrarte en el reino de las tinieblas con los agoreros, con los adivinos, con los que te leen cartas, con los que te leen el café, el tarot, con los que endulzan. ¿Quién sabe cuántas cosas dice ahí en los postes? Endulzamientos, amarres, desamarres. Cuánta cosa, ¿no? Bueno, estamos bien en Deuteronomio, ¿verdad? Es muy claro. Estos versículos que estamos leyendo, mis hermanos, subrayan qué prácticas con la magia, con lo oculto, debemos de evitar. No podemos consultar entonces a los espíritus ni a los adivinos, porque son considerados como abominaciones para Dios. Ahora, dice una palabra muy interesante que significa agorero, ¿verdad que sí? Así leímos. Dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a hijo por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero. La palabra agorero se refiere, escuchen, a una persona que practica la adivinación o que predice eventos futuros basándose en señales o supersticiones, especialmente cuando son de mal agüero. De ahí viene la palabra, mal agüero. En un sentido figurado, también puede referirse a alguien que constantemente anticipa o augura sucesos negativos. Eso es lo que es un agorero, que habla de las cosas terribles que van a pasar, que van a suceder, mostrando una visión pesimista o fatalista sobre el futuro. Ese es un agorero. En la Biblia, mis hermanos, entonces, el término agorero se menciona como una práctica prohibida, ya que se relaciona con actividades ocultas o supersticiosas que desvían de la confianza en Dios. También aparece una palabra llamada sortilego o sortilegio, ¿verdad? La palabra sortilegio, mis hermanos, se refiere a alguien que practica igualmente la hechicería o magia para intentar manipular eventos, personas o situaciones. A lo mejor usted dice: yo conozco varios ahí en el barrio. Yo conozco una doña ahí en mi cuadra. Ella es de esas. Bueno, así como dicen coloquialmente los jóvenes, ¿verdad? Este término, mis hermanos, de sortilegio proviene del latín sortilegum, que significa adivinación por suertes, y hace referencia a prácticas relacionadas con la magia o la adivinación. ¿Por qué cuando está ahí esperando el camión usted voltea y ve el poste de la luz y ve letreros que siempre aparecen pegados ahí que dicen Madame Madame Susu dice: llámame, y cortas hay gente que le corta ahí al teléfono, llámame, y discreción total. Bueno, más o menos algo por ahí he visto que dicen. Entonces, mis hermanos, esta palabra sortílego o sortilegio en el contexto bíblico es considerada como una práctica que Dios igualmente desaprueba, ya que involucra confiar en poderes ocultos o sobrenaturales distintos a los de Dios. Dios manda, mis hermanos, claramente que nos alejemos de toda obra de las tinieblas. En el Nuevo Testamento también el apóstol Pablo nos anima como creyentes a vivir en la luz y evitar las obras de las tinieblas. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5, versículo 11. De Efesios 5, versículo 11. ¿Y qué dice? No participes. No participes. Esta parte, mis hermanos, me interesa que podamos entenderla, porque cuando dice no participes, esto me enseña que
No podemos evitar muchas cosas que vemos. No podemos evitar que allí en el barrio, en la cuadra, en la zona, en el trabajo, los invitaron a poner un altar. El altar más grande de la colonia. Vamos a romper el récord. Y llegan ahí las doñas y los dones a la casa. Oiga, le invitamos a que se una a nosotros para levantar nuestro altar de muerto más grande, el más grande de las colonias, porque va a haber un concurso. Dice claramente: no participes. No vistas a tus hijos y no permitas que tus hijos participen en cosas del ocultismo, cosas que no son de Dios, desde luego. Por eso dice: y no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Aquí se enfatiza entonces la importancia de no involucrarse con lo que pertenece a la oscuridad, o al mal, sino denunciarlo y apartarse de ello. Hay una batalla espiritual, mis hermanos, no cabe duda. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. No cabe duda que hay una batalla y que hay un enemigo que sí quiere destruirnos. Es una batalla espiritual, mis hermanos. Pero ¿sabe en dónde debe de estar nuestra confianza? En el Señor, en Dios. Usted va a pasar por ahí y dice: ay, no quiero pasar por ahí porque se me pega el diablo, se me pega lo malo. No se pega, hermano. No seamos tampoco supersticiosos. Aunque andamos en el mundo, pero no somos del mundo. No seamos supersticiosos en muchas cosas, pero sí no participar. Porque el enemigo, dice aquí la palabra del Señor 5:8, primera de Pedro: sed sobrios, o sea, sabios, entendidos, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. Hay una lucha espiritual constante, mis hermanos, y por ello, mis hermanos, debemos de mantenernos vigilantes y evitar cualquier cosa que nos acerque o que nos quiera hacer partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas. Punto, es todo. Y tenemos que andar ahí con reprendiendo en la calle. Y yo reprendo este altar de muertos, yo reprendo a esa doña, y yo reprendo a ese señor, y yo reprendo a ese chico que anda vestido de Draculín, y lo reprendo. No, hermanos, eso no hace nada, no nos hace nada de eso. No hay temor, no tenemos por qué vivir en temor. Tú ponte a trabajar, haz lo que tienes que hacer. No agarres un día que es festivo, tú ponte a chambear. ¿Sí o no? Bueno, si es día de trabajo. ¿Sí es día de trabajo? Bueno, mañana sí. Ahora, si te lo dan en el trabajo, pues qué rico, ¿no? Te quedas en la casa haciendo el quehacer. Evitar y no participar de las cosas del ocultismo. Levítico 19:31, ¿qué dice? En Levítico 19:31 dice: no os volváis a los encantadores, ni a los ¿qué? Adivinos. No los consultéis, contaminándote con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. No te contamines con ellos. Ahora dice: un encantador no es alguien que es un encanto de hermano. No es alguien que es un encanto de persona. No es un encanto de mujer tampoco, Dice: un encantador es una persona que usa palabras, escuchen, rituales o gestos especiales para realizar encantamientos o conjuros o conjurar poderes sobrenaturales con el fin de influir en las personas, objetos o situaciones. Eso es lo que es un encantador, que hace rituales, gestos especiales
O sea, le pone mucho de su emoción para hacer la cosa más alarmante, más tremenda, y que cada uno de la persona que va a visitar a un encantador, pues cae inmediatamente porque ve que está haciendo algo muy maravilloso. Quedas encantado, ¿verdad? Ahora sí. Porque se basa en la creencia de que ciertos rituales o palabras que se digan pueden invocar fuerzas invisibles para alterar la realidad. Y la realidad, mis hermanos, es que son simples engañadores y muchos embusteros. Bueno, en la Biblia, o en el contexto de la Biblia, los encantadores suelen estar asociados con prácticas ocultas, magia o hechicería que está prohibida para los hijos de Dios, como lo vimos en Deuteronomio capítulo 18. Usted luego puede leer todo el capítulo 18 y va a ver todo lo que habla en cuanto a todas las cosas de ocultismo. Dios advierte a su pueblo que se aleje de encantadores, de hechiceros, que no se contamine con todo aquello que practican artes ocultas, ya que estas prácticas se consideran una forma de apartarse de la dependencia y de la confianza en Dios. ¿Por qué la gente va a buscar a todo ese tipo de personas? Agoreros, hechiceros, brujos, brujas, encantadores. ¿Por qué? Porque no confían en nadie. Nadie les puede dar una respuesta, pero nosotros sabemos en quién hemos creído y en quién hemos confiado. Y nuestra seguridad está en nuestro Dios. Amén. El día de mañana y el día de pasado mañana y el día de el otro día que suceda como un día normal para nosotros. Pero ¿qué voy a hacer con mi mamá? Que tengo que ir a verla. Tú no vas a ver a nadie. Ella ya no está ahí. Por eso, todos los que practican todas estas cosas, es como cuando Saúl fue a visitar a la bruja de Endor. Igual. Quería que le hablaran a Samuel. Samuel ya había muerto. Pero ahí sucedieron cosas bien tremendas en esa historia que usted puede leerla luego, y con mucho detalle. Un espíritu maligno vino. Usted puede darse cuenta de todo lo que responde ese espíritu que llegó. Te das cuenta que no era Samuel. Y sin embargo, fue disfrazado Saúl para que no lo descubrieran. Y porque había visitado, porque era so pena de muerte el visitar una bruja. Ella también estaba escondida porque sabía que en el reino de Israel no debería de haber una bruja, o una divina, una encantadora, como les llaman, ¿verdad? Bueno, Dios advierte que su pueblo debe de alejarse de todo ello. Todos los que practican estas formas ocultistas, por considerar una forma de apartarse de la dependencia y de la confianza en Dios. Esto muestra, mis hermanos, a la luz de la palabra, el deseo de Dios de proteger a su pueblo de la influencia de prácticas de ocultismo, de satanismo, que pueden afectar la vida tanto física, ¿sí?, como espiritualmente. Claro que sí. Debemos de buscar entonces la verdad en Dios y que la luz llene nuestros corazones. Juan capítulo 8, verso 12. Juan capítulo 8, verso 12 dice, Jesús nos dice una vez más, Jesús les habla y les dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Sabe cuál es el mejor momento para Satanás? En la noche. Porque ese es su ambiente donde él puede actuar. Pero de alguna manera, Halloween no es en el día, es en la noche. Cuando empieza él a hacer sus movidas. Cuando los satanistas
empiezan a hacer sus cosas, mis hermanos. El día 1, en la noche, para amanecer el día 2, ese transcurso es donde la gente está allí esperando que llegue su visita. Ya le tienen ahí su pozolito, ya le tienen ahí su tequilita, ya le tienen ahí su sopita de arroz, su Coca-Cola también, ya le tienen ahí su disco de José José que tanto gustaba al difunto, porque la gente piensa pues que va a llegar, pero qué casualidad que quiere llegar en la noche. Mis hermanos, Jesús dice aquí claramente: yo soy ¿qué? La luz del mundo, mis hermanos. Eso es más claro que el agua. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará ¿en qué? En tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú le hablas a personas de esto y puedes ver cómo están esclavizados, cómo hay tinieblas en sus corazones y en su mente, ¿no? No pueden entender lo fácil que es que ahora tú lees la Biblia y dices, más claro no lo puedo ver. Jesús es la luz. Entonces, mis hermanos, en lugar de acercarse a lo oculto, la Biblia nos anima a ti y a mí a buscar siempre la luz de Cristo, quien da la vida y quien nos guía a toda la verdad. Ahora pues vamos a ver también el Día de Muertos. Todos tenemos alguien que falleció, ¿verdad? Yo creo que familiar, alguien muy querido desde luego. Ahora, el Día de Muertos es una tradición mexicana que se celebra el día 1 y el día 2 de noviembre. Esto es para honra a los seres queridos que fallecieron. Suena bien también, claro. Es una festividad de origen prehispánico que con la llegada de los españoles se combinó con el elemento del catolicismo, como en el Día de los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, creando una tradición única que celebra la vida y la muerte y el recuerdo de un familiar. Pues ¿quién no va a querer recordar a un familiar? Todos lo recordamos. Yo recuerdo familiares. Pero el problema es cómo festejamos o cómo recordamos la memoria de las personas, ¿verdad? El origen y significado, las raíces de esta festividad del Día de los Muertos se encuentran en las antiguas culturas mesoamericanas, como los mexicas, mayas y los purépechas. Esos tremendos purépechas de Michoacán. Allí es donde está el centro de la gran celebración del Día de Muertos, más que en todos lados. Ellos ya tenían rituales dedicados a la muerte, aún antes del catolicismo, desde tiempos atrás. Para estas culturas, la muerte era vista como una parte natural del ciclo de la vida y los muertos continuaban existiendo aún en otro plano, por lo que era importante honrarlos y recordarlos y recordar sus vidas más bien. Con la llegada de la religión tradicional o la tradicional católica, las prácticas prehispánicas se fusionan con las costumbres cristianas, bueno, las católicas, llegando así el Día de los Muertos tal y como lo conocemos hoy. Tú sabes todos los elementos y símbolos que hay en ese día de muertos, en el altar que se levanta para los muertos. Bueno, las ofrendas, los altares, en cada hogar la gente monta un altar, lo decoran con flores, con alimentos, con fotografías, con objetos significativos para el difunto. Y bueno, ¿qué incluye ahí esa ofrenda en ese altar? Las flores de cempasúchil, ¿verdad? Su color brillante y aromático dice que guía a los espíritus hacia la ofrenda. Todo es un simbolismo. Pero también le ponen muchas velas o veladoras que simbolizan la luz que va a iluminar el camino del espíritu hacia el altar que le levantaron. Está tenebroso, ¿sí o no?
Bueno, el pan de muerto, mis hermanos, ese sí está rico, ¿verdad? Y más cuando tiene mantequilla de la buena. Este pan pues especial representa la generosidad del anfitrión y también representa el ciclo de la vida. Pero también le dan comida y bebida. Se ofrecen los platillos favoritos del difunto para que pueda disfrutar de ellos al regresar, según se los lleva. El velador del panteón es el que se los echa. La Biblia, mis hermanos, se opone claramente a las consultas de los muertos y a sus prácticas como la necromancia. Que la necromancia significa comunicarse con espíritus o invocar a los muertos. ¿Recuerda ese famoso juego llamado la Ouija? Pues sí, es una simple tabla y con unas tablitas ahí que ya saben, algunos que en nuestra ignorancia la practicamos, una que otra vez por ahí, gracias a Dios hasta no pasó nada. Pero, hermanos, Satanás nomás está viendo dónde puede infundir temor, ¿sí?, para esclavizar a las personas. Bueno, significa la necromancia, que consulta a los muertos y practica también la relación con los muertos. En varios pasajes de la Biblia, Dios prohíbe a su pueblo involucrarse una vez más de cualquier forma de adivinación, consulta de los muertos o cualquier práctica que tenga que ver con las personas que fallecieron. Bueno, uno de los versículos que nos referimos sobre ese tema, como lo vimos, es en Deuteronomio capítulo 18, donde también dice: ni quien consulte a los muertos. Qué historia tan romántica o escena tan romántica puedes ver cuando en una película o alguien va a la tumba de quien sea y le empieza a platicar. Se pone a platicar horas y horas y horas con el difunto que está ahí. Eso es tierra, eso es polvo, no hay nadie. Pero eso es una forma de consultar. Porque le platicas cómo te ha ido en la escuela. Mami, como quisiera que estuvieras aquí, mamá. Pero déjame decirte cómo me fue. El maestro de matemáticas me reprobó. Y la verdad yo no tuve la culpa. Y estás platicando, ¿no? O sea, tú no te das cuenta, pero eres partícipe de lo que no debes. Como un cristiano, tu única relación espiritual es con Dios. A Él tienes que clamar, tienes que orar, tienes que pedirle, tienes que decirle lo que está pasando, porque Él sí te puede responder para bien. Consultar entonces a los muertos, conocido como necromancia o espiritismo, se refiere a la práctica de intentar comunicarse con personas fallecidas para obtener información, consejo o guía. Es que sentí que estaba aquí mi abuelita ayer, la sentí y sentí que me decía: métete al cuarto. Sentí que me decía una lucecita, algo. Hermanos, no sean supersticiosos, no nos alucinemos, pero también podamos ver que Satanás tiene poder para hacer todo eso y más, si no vivimos bajo la luz de la palabra del Señor, ¿sí o no? Estos días que están a flor de piel, pues el sentimiento, el recordar un familiar, claro que sí. Pero hasta ahí. No busquemos en ninguno de sus aspectos el comunicarnos, el que nos hablen, que nos guíen, que nos den consejo. Mis hermanos, eso es necromancia. Eso es consultar a los muertos. Y eso es algo que Dios abomina, mis queridos hermanos. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, ya vamos a terminar. Eso se suele hacer a través de rituales, también a través de mediums, sesiones de espiritismo o métodos como la Ouija, como ya lo vimos, donde se cree que el espíritu del fallecido puede responder o manifestarse. Uy. Vayamos al libro de Isaías, por favor, capítulo 8. Isaías capítulo 8. Versículo 19.
Isaías capítulo 8, versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿No consultará el pueblo a su Dios? Es como diciendo, pues no tenemos a Dios que está de nuestra parte. Este versículo, mis hermanos, subraya que el pueblo de Dios debe de buscar respuestas directamente en Dios y no practicar nada de las cosas de ocultismo que involucre consultar, participar de los muertos. Este contexto bíblico nos enseña sobre la consulta de los muertos. Se ve como una forma de idolatría o rebeldía espiritual, ya que busca acceder a fuerzas sobrenaturales que no provienen de Dios. La Biblia enseña que la sabiduría, el conocimiento y la guía deben de buscarse únicamente en Él, ya que Él es la única fuente de verdad y de vida. Cualquier intento por consultar a los muertos implica recurrir a prácticas que no están alineadas con nuestra fe y nuestra fe en Dios, que puede traer consecuencias. Amén. Quiero invitarle a que se ponga de pie, por favor. Y quiero invitarle a que cierre sus ojos conmigo. Y le invito a que le dé gracias a Dios. Dele gracias a Dios por la libertad. Porque usted puede ahora entender verdaderamente el propósito de haber sido rescatado de las tinieblas. Ahora, como cristianos, nuestra ciudadanía no es de este mundo. La gente piensa en tradiciones, la gente piensa en lo cultural, la gente piensa en lo que hacen, porque es una tradición. Pero para nosotros, los hijos de Dios, que no participamos de todo ello, para nosotros es abominación y no vamos a participar de ello. Y quiero que le digas al Señor: Señor, gracias porque llegaste a mi corazón, me diste luz. Ahora puedo entender, Señor, prácticamente todo lo que es el Halloween, todo su trasfondo, todo lo que hay atrás de las fogatas, todo lo que hay atrás de los ritos, de el vestirse, de ponerse trajes de cosas que no son de tu agrado, Señor, y que usamos para vivir en el reino de las tinieblas. La gente que no te conoce hace eso, Dios, y queremos darte gracias porque tú nos has rescatado, Señor. Pero también danos palabras para hablarles, para enseñarles tu palabra a los que nos quieran escuchar, Señor. Danos sabiduría para actuar, Señor, y entender dónde podemos sembrar tu palabra, desde los más pequeños hasta los más grandes, en estos días, Señor, en que la gente celebrará el Halloween o celebrará el Día de los Difuntos o de los Muertos. Padre, tú eres Dios de vida y no de muertos. Por eso, Señor, aquí estamos honrándote en esta noche, agradeciéndote la libertad que nos das, y levantamos nuestras manos y te decimos: Señor, gracias, porque tú eres la luz que iluminó nuestro corazón, nuestro entendimiento, y ahora, Señor, sabemos que nuestros pies están firmes en ti, Señor. Guíanos, danos sabiduría. Cualquier problema, o por más triste que pueda ser alguna situación en nuestras vidas, queremos ir a ti, Señor. Tú eres el único que puede darnos paz, darnos consuelo, hablar a nuestro corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.